En el día de hoy vamos a analizar una historia bíblica de Felipe y el etíope, ¿sí? Podemos ver que es un encuentro planeado por Dios. Los quiero invitar a que puedan buscar en en Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40. Hay un hermoso relato que nos deja unas lindas enseñanzas para nuestra vida. Y en esta historia hay dos personajes centrales. Felipe, que era uno de los 7 diáconos levantados por el Espíritu Santo para atender a las viudas en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, pero después el Señor le dio un cambio de funciones, lo mandó a ser evangelista a Samaria porque viene la persecución a los cristianos. Esto que veíamos en Eritrea hace un rato no es nuevo, la persecución a los cristianos es desde que el cristianismo arrancó. A nuestro líder, al autor por excelencia, al dueño del cristianismo, al primero lo persiguieron y lo mataron, y después a muchos otros. Y bueno, Esteban, mártir de la iglesia, fue asesinado y la iglesia empieza a expandirse. Estaban todos reunidos en Jerusalén y arranca la persecución, entonces se empiezan a expandir. Y este Felipe va a Samaria y el Señor lo respalda de una manera gloriosa. Él empieza a orar y hay milagros tremendos de parte del Señor, sanidades, ¿no? Cosas sobrenaturales, ¿no? Viene la gente y él es utilizado como un gran evangelista. Y podíamos decir que él dijo, bueno, Señor, esto está bueno, acá me quedo. Pero ahí entra otra vez a obrar el Señor y a redireccionar su vida. Lo sacó de las multitudes, lo llevó a otro lugar, a un lugar desértico. Y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y juntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, acá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Y vamos a ver qué podemos aprender de estos dos personajes, ¿no? Vamos a ver qué podemos aprender de Felipe para nuestra vida, ¿no? Y Felipe, la verdad que en este pasaje vemos que las dos personas tienen un corazón precioso. Y hay tanto de Dios para aprender. Sí, yo saqué algunas enseñanzas, creo que el texto da para mucho más, siempre. ¿Qué podemos aprender de Felipe? A estar, en primer lugar, a estar disponible para el Señor. A estar disponible para el Señor. Dice el versículo 26, recordemos que él estaba en Samaria siendo usado tremendamente por el Señor. Es decir, Dios lo respaldaba, había mucha gente que venía.
Pero dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Cuál es la respuesta a la voz del ángel? ¿No? Quizás le pedía explicaciones al ángel, cómo, dónde, por qué. Estoy acá con la multitud, ir al desierto. Pero dice, entonces él se levantó y se fue. Y qué hermoso poder ver una persona que está disponible para el Señor. El Señor tenía un propósito en la vida de Felipe, evangelista, es decir, él compartía acerca de Jesús, pero también tiene un propósito para tu vida y para la mía. Y para que Dios pueda cumplir ese propósito que es glorioso, que es pensado por el Padre, es necesario que vos y que yo estemos disponibles. Por eso qué bueno hoy preguntarnos, ¿estoy disponible para que el Señor lleve adelante su propósito en mi vida? A veces nosotros podemos decir, si el Señor llama a un joven, y el joven puede decir, Señor, soy muy joven, déjame terminar los estudios, termina el secundario y Señor, quiero seguir, termino la facultad, Señor, y me pongo las pilas con el propósito. Pero cuando terminamos la universidad, Señor, necesito trabajar y necesito hacer horas extras. Porque, Señor, hay que levantar la casa y vos entendés, déjame un tiempo que levante la casa, ¿no? Y levantamos la casa y vienen los hijos y, Señor, necesito tiempo para mis hijos. Y se va yendo la vida. La vida se va rapidísimo y hay un propósito glorioso de Dios para cada uno. Esto es personalísimo. Y después podemos decir, bueno, Señor, cuando me jubile, ahí sí. Cuando me jubile podés contar conmigo definitivamente. Voy a estar disponible. Pero quizás en nuestra vejez llegan los nietos, ¿no? Y hay que cuidar a los nietos, o quizás algún achaque de la vida. Y cuando de pronto la vida se nos está yendo y queremos ver el propósito de Dios en cada uno de nosotros, ya es tarde. Por eso qué bueno hoy saber que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros y que nosotros podamos estar disponibles. Y para estar disponibles muchas veces hay que tener determinadas renuncias. Es decir, para estar disponible tenemos que renunciar a la comodidad. A veces tenemos que renunciar a determinadas horas extras, a determinadas amistades. Tenemos que determinar hacer lo que yo quiero en función de lo que Dios quiere. Por eso qué bueno hoy poder responder si estamos disponibles para que Dios pueda hacer lo que Él tiene para cada uno de nosotros. A veces no sé si hemos llegado a tomar la dimensión que Dios piensa en grande con cada uno de sus hijos. Y qué bueno poder decir, Señor, hoy estoy disponible. Ahora obviamente que el Señor tiene para cada uno de nosotros distintas funciones, propósitos en cada uno de los tiempos y los tenemos que entender. Cuando el Señor estaba en la cruz, le dijo a Juan, Juan, ahí tenés a tu mamá, María. Y a María le dice, María, ahí tenés a tu hijo, Juan. Y ahí Juan tenía que estar disponible, quizás no sé cuántos años tuvo que cuidar a María, la mamá de Jesús. Hay veces que el propósito de Dios no es tanto ministerial, sino que nos frena para cuidar a alguien que está enfermo, nos lleva por distintos caminos. Qué bueno poder entender eso, pero qué lindo estar hoy alineado con el propósito de Dios, porque entender que nos la podemos perder a lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Por eso yo te quiero animar que vos tengas hambre de que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Le da un gusto, un sabor a la vida poder estar siendo utilizado por Dios en lo que Él planeó. Pero nosotros tenemos que tomar determinadas decisiones en esto. Y hay decisiones que en más de una oportunidad nos van a hacer correr lágrimas por las mejillas, porque es morir a uno mismo. Pero hermanos, lo que vivió Felipe es impresionante. A veces podemos decir, yo creo que cuando no estamos disponibles decimos, che, qué aburrido que es ir a la iglesia. Qué aburrido que es todo esto, porque quizás no estamos disponibles. Porque cuando nosotros le decimos, Señor, podés contar conmigo, guarda. Porque el Señor nos empieza a meter
¿no? En una vida que es de tanta acción y terminamos viendo cosas que ojo no vio ni oído yo. Y podemos experimentar cosas hermosas en la presencia del Señor y siendo canal de bendición para otros. Eso es lo que Dios quiere, nada más ni nada menos que para tu vida. Estar disponibles para el Señor. De Génesis en adelante, el Señor usó a personas que estaban únicamente disponibles para Él. Al joven rico que de pronto lo vi ahí a Jesús y casi le sigue, pero lo frenó su riqueza. Eliseo, siglos antes, tenía riqueza, pero él mató los bueyes, quemó todo y lo buscó al Señor y pudo ver la gloria de Dios en su vida. En Génesis 12, del 1 al 4, hay un llamamiento, el llamamiento a Abraham, uno de los primeros llamamientos, no así tan notorios. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Es decir, la promesa es gloriosa que este hombre tenía. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Versículo 4. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. ¡Qué hermoso! Y a partir de ahí nació posteriormente el Estado de Israel, ¿no? Mucho tiempo después y hasta la actualidad. Hoy está Israel, no lo pueden bajar. Las naciones vecinas le han hecho guerra, pero no pudieron porque hubo un hombre que cuando hubo un llamado de parte de Dios, él estuvo dispuesto a dejar, estuvo disponible para el Señor. Por eso en esta noche yo te quiero animar, el Señor está buscando a corazones que estén dispuestos a dejar lo que haya que dejar para poder ser utilizados por Dios. ¿Qué podemos aprender de Felipe? A estar disponibles para el Señor. En segundo lugar, a ser dirigidos por el Espíritu Santo. El libro de Hechos de los Apóstoles tranquilamente se podría haber llamado Hechos del Espíritu Santo, porque lo vemos al Espíritu Santo como si fuera una persona, es una de las personas de la Trinidad hablando a sus hijos. Y nosotros vemos acá en el versículo 29, ahí de pronto Felipe escuchó la voz del ángel, baja y mira el versículo 29, y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y juntate a ese carro. Es decir, este hombre iba teniendo un GPS, como tenemos la voz de la gallega que nos va dirigiendo en el auto. Acá había un GPS espiritual. El ángel le decía: anda al desierto. El Espíritu Santo le decía: esto es tremendo, esto es nivel, wow, nivel premium, ¿no? Es ser guiados por el Espíritu Santo. Le dice: Felipe, anda al lado del carro. Fíjense, acá Dios guiándolos. Y hermanos, así como el Espíritu Santo de Dios lo guiaba a Felipe en lo que tenía que hacer, Dios quiere hoy guiar lo que nosotros tenemos que hacer. Dice Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Es decir, nosotros tenemos conciencia de la existencia del viento, ¿verdad? Pero dice, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este Felipe no sabíamos ni de dónde venía ni a dónde iba. Él iba siendo guiado por el Espíritu Santo, no era un veleta. Esto es muy importante, ni tampoco él decía siento, era Dios mismo dirigiéndolo. Ahora, qué importante, Dios quiere guiarnos a nosotros en las distintas áreas de nuestra vida. Y saben que a veces no lo escuchamos. ¿Vieron cuando vamos con el GPS? Si se pierde la señal, te dice que se perdió la señal y quedamos en el camino. Cuando nosotros nos desconectamos de la oración, de la búsqueda del Señor, no hay señal. Es decir, Dios quiere comunicarse, pero nosotros por decisión propia hemos decidido que la señal con el Espíritu Santo de Dios, con la palabra de Dios, con la voz de Dios se corte. Por eso qué lindo ser a lo largo de nuestra vida. Buscadores de la presencia de Dios, buscadores en la palabra. Señor, dirigí mi vida, que tu Espíritu Santo me dirija. En tercer lugar, ¿qué podemos aprender de Felipe? Aprovechar las circunstancias para evangelizar. Dios va a poner muchísimas circunstancias para evangelizar.
¿No te pasa a veces que en tu trabajo, en el cole, escuchás que algún compañero, no sé, en la verdulería alguien que está mal y dice, qué problemón tengo? Y uno ahí te está dejando, es como aquel futbolista que pasó al arquero, tiene el arco delante y solamente tiene que hacer así, el gol, ¿no? A veces el Señor deja todo servido, la circunstancia para que nosotros, ahí la persona nos está diciendo, tengo este problema, pero pero el espíritu de la persona nos dice, háblame de Dios, me estoy muriendo. Y nosotros solamente tenemos que hablarle de Dios y le decimos, bueno, ya se va a pasar, ¿no? Y bueno, estamos mal porque es Argentina. Esta crisis nos está afectando a todos y quizás era una oportunidad del cielo para poder transmitir el mensaje de Jesucristo. Por eso qué bueno acá él aprovechó la circunstancia y sacudiendo Felipe, el versículo 30, Felipe escuchó que este hombre, el etíope, estaba leyendo a Isaías, estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías, versículos 7 y 8, y acá está buscando una circunstancia, le dice, pero ¿estás entendiendo lo que lees? Está buscando como el entre, hacerle el entre para poder llevarle el mensaje de Jesucristo. Recuerdo hace muchos años fuimos a pescar con unos amigos, ¿no? Y Nemías, nuestro hijo mayor, se fue a hablar con otras personas que estaban en el muelle y viene y nos dice, papá, hay un hombre que quiere que le vayamos a contar de la Biblia. Y nosotros estamos tan metidos ahí con nuestros amigos, con la pesca y demás, que le dijimos, bueno, ya vamos, ¿no? Y seguimos charlando todo y pasó la jornada y cuando nos veníamos, ¿no? Ahí entramos en razón de que no aprovechamos esa oportunidad. Nos dio una tristeza porque estaba todo servido en bandeja. Además lo había usado a él siendo tan chiquito y después a los pocos meses fuimos otra vez a pescar con este matrimonio amigo y ahí había una persona de Perú, ¿no? Y el Señor puso la circunstancia y sí dijimos, esta no la dejamos pasar y aceptó al Señor, ¿no? La persona. Pero hay un montón de circunstancias. Mañana vamos a tener todos o casi todos, en esta semana, casi todos nosotros vamos a tener una oportunidad para hablar del Señor. El tratadito está buenísimo, las campañas están buenísimos, pero el uno a uno es impresionante. Tenemos la gente, ¿no?, alrededor nuestro, ataque de pánico, fobia y demás. Aprovechar la circunstancia, acudiendo Felipe, le oyó a este hombre que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Aprovechemos las circunstancias para evangelizar, para compartir de Jesús. El cuarto punto, ¿qué aprendemos de Felipe? A estar capacitados para la obra. Es decir, el Señor va a poner circunstancias clave, pero nos tenemos que preparar hoy para lo grande de Dios que viene. Porque acá dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde Isaías, él arrancó en Isaías en el Antiguo Testamento, en Isaías 53. Entonces, arrancando desde Isaías 53, le empezó a relatar hasta llegar a Jesucristo. Es decir, que este hombre estaba preparado para poder enseñarle a otros, no era un improvisado. Él se capacitó para servir al Señor y para cuando el Señor lo llamara a estar disponible, pero también capacitado. Y qué lindo que nosotros nos preparemos para lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios, toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios, el estudio de la misma nos quiere preparar para toda buena obra. Felipe tenía un conocimiento de la palabra, por lo tanto él pudo ser efectivo. Él estaba capacitado cuando de pronto lo ve a este etíope, había palabra de Dios en su vida, porque él se preparó. ¿Vale la pena hacer estudios bíblicos? Por supuesto. ¿Vale la pena ir al instituto bíblico? Por supuesto. Al IET u otros institutos. Nos tenemos que preparar. Tenemos que tener una Biblia y conocer los fundamentos en qué creemos nosotros, para dar razón de nuestra fe. Y el quinto punto que quiero compartir
de Felipe es a no sacar ventaja por ser instrumento de Dios. Porque acá él fue a hablarle a una persona extremadamente importante. Dice que este etíope era la mano derecha, era funcionario de la reina de Etiopía y estaba sobre todos sus bienes. Hoy podríamos decir que es un ministro de Hacienda, un ministro de Economía, una persona que estaba bien. Además, si él estaba leyendo a Isaías, tenía un rollo y que era muy caro, no se hacían de a miles en China, sino que era muy caro tener un texto del Antiguo Testamento. Era una persona de dinero. Y acá me encanta porque él es llevado por el Señor, le comparte la palabra y el Espíritu Santo lo lleva a otro lugar. Pero no quiso ninguna ventaja económica. Estoy seguro que el Señor de acá, de esta congregación, va a seguir levantando más pastores, más líderes, más obreros. Y qué bueno que podamos tener el corazón de Felipe. Porque en la antigüedad hubo un profeta llamado Eliseo. A Eliseo se le presenta una persona leprosa, Naamán, que era muy rico, poderoso. Y el Señor por medio de Eliseo lo sana a este Naamán. Y Naamán viene con un montón de plata para darle al profeta Eliseo. Y Eliseo le dice nada. Y le rogaba y le decía nada. No quiero nada de vos, andate. Pero estaba el servidor de Eliseo parando la oreja y dice, mirá todo lo que le ofreció. Entonces cuando se va, corre detrás de este que antes había sido leproso y fue sanado y le pidió algo. En contra de lo que su patrón, no en contra de lo que Eliseo quería. Y Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 26 al 27 dice, el profeta se enteró porque Dios se lo reveló. Eliseo respondió, le responde al sinvergüenza, ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora la enfermedad de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. ¿No bien había salido Giezi, este servidor infiel, de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la enfermedad en su piel? Es decir, él quiso lucrar con la fe y al Señor no lo pudo engañar. Ahora, qué lindo porque vio a un funcionario tremendo. Etiopía era un reino muy rico, oro y especias aromáticas, y sin embargo él, comparto la palabra y sigo. Qué lindo, ¿no? Señor, danos integridad en el servicio. Ahora viene el otro personaje, el etíope. ¡Wow! El etíope, ¿no? Acá no sabemos el nombre, dice que era eunuco. Eunuco significa que había sido castrado. Por lo general a los funcionarios altos que estaban sirviendo a los reyes, los castraban para que estén cerca de los harenes y demás y se sujeten, ¿no? Lo único que sabemos es esto. Ahora, una característica en esa época, nosotros vemos que el etíope fue a Jerusalén a adorar y lamentablemente en ese tiempo, si el etíope, vamos a suponer este es el templo de Jerusalén, y quería entrar a adorar, no podía por su causa de ser eunuco. Tenía que adorar de la puerta para afuera, es decir, hoy miraría así desde allá. Y las canciones las cantaría, pero no desde adentro, sino desde un segundo lugar. Pero miren el corazón de este hombre, podemos aprender un montón de cosas. En primer lugar, a ser un adorador. Dice el versículo 27, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Acá nosotros lo que tenemos bien en claro es que esta persona hizo alrededor de más de 2000 kilómetros desde Etiopía a Jerusalén para poder adorar. No había flybondi, aerolíneas etíopes, tenía que caminar por un terreno extremadamente complicado. Ahora, cuando hay un corazón que entiende quién es Él, Señor, y quiénes somos nosotros y la obra de Dios, la adoración empieza a cobrar un lugar importante en nuestra vida, un lugar distinto.
el frío, esta lluviecita al etíope, pero no lo frena ni a gancho. Alerta, no sé si la alerta naranja lo frenaba al etíope, porque había entendido a quién venía a adorar. ¿Y sabés lo que era llamativo? Que este hombre es de esos que de oídas lo conocían al Señor, porque en Etiopía había algún grupo de judíos, o no se sabe si cuando la reina de Saba fue a verlo al rey Salomón, llevó parte del judaísmo a la tierra, pero no tenía un conocimiento muy cabal. Sin embargo, él sabía que el verdadero Dios era Jehová y había que ir al templo a adorarlo, y aun cuando él estaba de la puerta para afuera, él quería ir a adorar, levantar el nombre de su Dios. Qué lindo que podamos entender que fuimos creados para levantar el nombre, que es sobre todo nombre. Somos adoradores, hermano, somos tierra. Él es el gran yo soy, Él es el Dios todopoderoso. Es un privilegio poder venir a adorarle. Jamás es un favor que al Señor le hacemos, Él es glorioso. Pero este hombre lo había entendido, le alcanzó a comprender a la situación y dijo, me hago estos miles de kilómetros de ida y de vuelta porque quiero adorar a Jehová. Entonces acá aprendamos, hermano, quizás ya tenemos incorporada, ¿no?, el enfoque de la oración, pero qué hermoso cuando lo adoramos al Señor. Pero no solamente cuando cantamos, nuestra vida tiene que ser una forma de buscar glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Qué podemos aprender del etíope? A ser un adorador. ¿Qué más podemos aprender de este hombre? Al estar deseoso de conocer la verdad. Hermano, únicamente la verdad nos hace estar lejos de la mentira, lejos de las tinieblas. Y él no se conformó. Era una persona que, si bien no la estaba entendiendo, estaba intentando de llegar al conocimiento de la verdad. Dice el versículo 30, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Felipe, por favor, vení, quiero aprender. No entiendo lo que estoy leyendo. Qué hermoso, él tenía un deseo de conocer la verdad. Es decir, hermanos, hay muchísimo. Yo tengo 47 años, 43 estuve dentro del sistema o dentro de la iglesia, 3 años o 4 más o menos apartado. Y saben que me doy cuenta que así es lo que conozco del Señor. Así. Y he tratado de estudiar toda mi vida, leo toda la semana, así. Ahora, a veces parece que uno puede llegar a perder el deseo de conocer la verdad. Hay tanta revelación, hay tanta abundancia que tanto, Señor, no entiendo. Qué lindo que, Señor, no entiendo. ¿Cómo hago en mi matrimonio? Señor, ¿cómo hago con mis hijos? No entiendo. Señor, ¿cómo hago en esta área de mi vida? Señor, ¿cómo hago con esta herida del pasado que está irresuelta? Señor, ¿cómo hago? Señor, no entiendo. ¿Por qué esto? Señor, no entiendo esta parte de la palabra. Un vivo deseo. Le rogaba que subiera. Qué lindo que nosotros tengamos un deseo, hermanos, cuando venimos a un estudio bíblico. No le hacemos el favor a nadie. Cuando nosotros venimos al estudio bíblico en la semana, venimos a buscar el conocimiento de la verdad. A mí me encanta, el Señor es tan precioso. A veces estamos en el grupo ahí con los muchachos y el Señor me sorprende porque hay veces que en el grupo estamos algunos que ya somos viejones en el camino y otros que son más nuevitos. Y el nuevito, claro, a veces está con el corazón contrito y humillado, viene quebrantado. Y el Señor, al que tiene el corazón contrito y humillado, le abre los cielos, le revela una verdad tremenda y levanta la mano el nuevo y dice, a mí me parece que tal cosa. Y yo digo, ¡fuah! Al Señor se le reveló y yo digo, lo tomo esto para mí también. Es decir, lo que el Señor le reveló a él, a mí me resirve, porque es conocimiento de la verdad. Por eso qué bueno cuando nosotros estamos deseosos de conocer la verdad. Le rogaba. En tercer lugar, aprendemos del etíope a ser enseñable. Hay personas que piensan que no necesitan que otros les enseñen. Cuando nosotros vemos los ministerios del Señor, vemos que hay apóstoles, pastores, maestros. ¿Por qué hay maestros? ¿Por qué el Señor estableció maestros? Porque hay alguien que tiene que enseñar y del otro lado, ¿quién está? Alguien que tiene que aprender.
Qué hermoso cuando tenemos la humildad de ser personas enseñables. La humildad, entendemos que hay alguien que nos tiene que enseñar la palabra de Dios. Venir así, sí, Señor, yo necesito aprender. No, yo tengo revelación propia. No necesito que nadie me enseñe. Ahí hay soberbia. Pero este hombre, mirá, era funcionario de la reina y demás, y te ruego, qué corazonazo, te ruego, él entendía la importancia de aprender la revelación divina. Hermanos, tenemos que tener hambre de la palabra. Tenemos que ser enseñables por la palabra. Tenemos que dejar que la palabra nos corrija, que la palabra nos instruya, porque es viva, porque Dios quiere hacer cosas preciosas. ¿Qué más aprendemos? Me encanta el último punto, a ser personas de acción. Dice el versículo 36. Es decir, que esta persona recibió la palabra y ahí Felipe le iba enseñando, mirá, acá no está hablando en Isaías 53 del mismo profeta, está hablando de Jesús y le empieza a relatar todo y le empieza a hablar también del bautismo, porque el bautismo es identificarnos con Jesús, con su muerte y resurrección, que hemos muerto a la vieja vida y nacemos a una nueva. La entendió rapidito, pero no solamente la entendió, porque lo que marca la diferencia en nuestras vidas es ser personas de acción. Un montón la van a entender, pero lo que marca la diferencia es dar pasos de fe. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí mismo la entendió de qué se trataba el asunto. Vieron que hay personas, ¿cuándo te va a bautizar? Y no sé, todavía no lo siento. Qué grande. A ver, una entrevista, si hay alguien que está pensando así, una entrevista con el eunuco, con el etíope, para esa persona. Este la entendió, no dio tanta vuelta, entendía lo que era la palabra y al cortito y al pie. Felipe dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dice el etíope. Felipe dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, mira ahí, quiero, ¿no? Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora hay algo muy importante en esto. Quiero detenerme porque es una de las columnas de nuestra fe. Esto es doctrina. Mis padres eran seres humanos, por lo tanto yo soy un ser humano. Si mis padres hubiesen sido un árbol, yo sería un árbol. Como el Padre de Jesús era Dios, Él, al ser hijo de Él, era Dios mismo. Declarar que Jesús es el Hijo de Dios es declarar la divinidad de Dios. Acá hay mucha claridad, esto nosotros lo tenemos que entender porque los testigos de Jehová hablan de un profeta, de una persona buena, pero no de la divinidad de Dios. Los musulmanes hablan de Jesús, profeta, pero nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Cuando Él creyó, se abrieron las puertas del cielo. Por eso en esta mañana, si hay alguien que aún no ha entendido que Jesús es Dios, hoy te lo quiero presentar porque quiere cambiar tu vida. Y es necesario que nosotros seamos cristianos de acción. Si Dios te habla a través de esta palabra, si hoy no estás disponible para Dios, hay algo que hay que largar. El eunuco fue así, la entendió, acción. Dios se me reveló, algo tengo que hacer. En las distintas áreas de nuestra vida. Y dice, y mandó parar, ahí el versículo 38, dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Algo muy importante, el término bautismo significa sumergir. El bautismo no es como los católicos lo empezaron a implementar a partir del siglo III, un chorrito de agua. No. El bautismo es sumergir, ¿no? Por eso tuvieron que bajar del carro, ¿no? Pues si no seguían en el carro y le decía, para que traiga un poquito de agua, esto es muy importante. Sí, pero seguimos. Dice, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y el siguiente, el 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y seguimos con el etíope. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino.
Cuando nosotros entendemos de qué se trata y hacemos la voluntad de Dios, vamos a seguir gozosos su camino. Pero es necesario que seamos personas que entendemos y hagamos su voluntad. Y siguió gozoso su camino. Dios quiere que vos sigas gozoso, gozosa tu camino. Pero no alcanza con que haya una comprensión intelectual. Hoy el Espíritu Santo quiere que podamos ser personas de decisiones. Hoy quiere quebrantarte. Hoy quiere el Señor que des un paso más. Muy bien todo lo que has hecho, pero hay más de Dios. Hay una mayor revelación. Cada vez que la palabra te quebranta, como el etíope, él la entendió. ¿Qué impide que sea bautizado? Ahora quiero que nosotros podamos ser de acción, si no, la vamos a ver pasar. Y yo creo que nosotros no somos de los que queremos ver pasar la vida frente a nuestros ojos, el propósito de Dios frente a nuestros ojos, no. Señor, queremos hacer tu voluntad y quiero seguir gozoso mi camino. Por eso yo hoy te quiero animar en el nombre de Jesucristo. Que el Espíritu Santo de Dios te ministre en esta noche. El Señor te está hablando porque te ama tremendamente, como movilizó a Felipe desde Samaria al desierto por este etíope. El Señor también se moviliza por vos en esta noche. Hay un mensaje de Dios para tu vida. El Señor quiere que estés dispuesto, que estés disponible, que puedas estar atento y guiado por el Espíritu Santo, porque quiere hacer cosas grandes en tu vida. Por eso en esta noche, Señor, acá estoy, acá me tenés a mí. Otros la van a ver pasar. No importa lo que hagan los demás. No importa, olvídate del contexto. Pensá en tu vida, en tu relación con Dios, en no me la pierdo yo. Yo quiero seguir gozoso mi camino, Señor. Pero esto tiene que ver con decisión, de tomarte la mano con el Señor y lo que Él te revela, soy de acción. No me quedo con un conocimiento acá, baja, y ese conocimiento me quema para hacer la voluntad de Dios. Por eso qué lindo en esta noche tan gloriosa. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios, así como produjo todo para que el etíope tuviera una revelación gloriosa de Dios, Dios también te está buscando a vos, a mí, a cada uno de los que queremos ser enseñables. Por eso qué lindo en esta noche tomarnos un tiempo para buscar del Señor. Vamos a ser la gran etíope, vamos a ser buenos adoradores. Por eso quiero invitar a los músicos y vamos a estar adorando al Señor, vamos a estar orando. Felipe y el etíope, un encuentro planeado por Dios. El culto de Agustoni de este domingo, un culto planeado por Dios. El Señor también planeó esta reunión. El Señor nos trajo, nos convocó en este lugar. El Espíritu Santo de Dios se está moviendo a través y en medio nuestro. Por eso qué lindo que esta pueda ser una noche también de decisiones. Arranco las preguntas. ¿Estás disponible para el Señor? Si el Señor te llama en este momento o te está llamando, el Señor puede contar con vos. El ángel le dijo, anda para el sur, al desierto. No entiendo nada, pero bueno. Hoy el Señor puede contar con tu vida. Porque mirá, han pasado 2000 años. Hoy estamos hablando de Felipe. Porque fue un hombre que se la jugó por el Señor. Y no solamente quedó acá con el etíope. Dice que fue llevado, traspuesto, arrebatado por el Espíritu Santo. ¿Vieron esas películas de ficción donde una persona pasa un hueco, un círculo y aparece en otro lugar? Eso es lo que hizo el Señor. No sabemos cómo lo hizo su Espíritu Santo, pero este hombre, lo que vivió, todos los que estuvieron dispuestos a dejarla, Pedro estaba pescando, bueno, no así como nos gusta a nosotros, sino con la red. El Señor le dijo, ven, sígueme. Pedro caminó arriba del agua, porque cada vez, sobre el agua, porque cada vez que nosotros le creemos, Pedro predicó y miles se convirtieron. Pedro escribió Primera y Segunda de Pedro, porque cada vez que nosotros estamos dispuestos y disponibles para el Señor va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Por eso hoy yo te quiero animar. Yo sé que Dios está en este lugar. Yo he creído y creemos en el nombre de nuestro Señor y creemos en la obra del Espíritu Santo. Yo te quiero animar que vos te puedas ver como Dios te ve. Quizás para el resto, Felipe era uno más de todos, pero era un hombre que agradaba al Señor.
y el Señor hizo cosas grandes con su vida. No hay de segunda para el Señor. Por eso hoy te quiero animar, tiempo de decisión, desde la juventud, desde la adolescencia, hasta que el Señor nos venga a buscar, disponibles para el Señor, dirigidos por el Espíritu Santo, aprovechando las circunstancias para evangelizar, tiempo de capacitarnos para la obra, no ventajeros al ser instrumentos de Dios o como el etíope, un adorador, lo que vamos a hacer ahora. No vamos a recorrer 2.700 kilómetros o más, pero entendemos que ahora vamos a rendir la adoración al Señor. Vamos a darle frutos de labios. Al estar deseoso de conocer la verdad, quiero más, Señor, a ser enseñable y a ser una persona de acción. Si el Señor te está hablando en este tiempo, sé una persona de acción para seguir gozoso tu camino. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y adoramos al Rey que vive? Le buscamos al Señor, invocamos su nombre, le adoramos, somos adoradores, la entendemos gracias a su palabra.